Bienvenidos al entorno virtual del curso de catalán. Este entorno consta de dos plataformas: Teams para comunicaros con el profesor y el resto de alumnos y hacer las clases virtuales, y Moodle, donde encontraréis el resumen gramatical y las actividades del curso. Para acceder al curso, tenéis que abrir la aplicación de Teams desde vuestro correo electrónico cpnaela o desde la versión de escritorio que previamente hayáis descargado. Una vez dentro del aula, lo primero que veis es el espacio de publicaciones del canal general, donde el profesor irá anotando la información importante del curso. En la columna de más a la izquierda tenéis las herramientas principales de Teams. Fijaos en algunas de las más importantes. El icono Activitat recoge todos los comentarios que se van publicando en los distintos canales. En el chat podéis hablar con otros alumnos fuera del aula. El icono Equips os permite ver todos los equipos de Teams que tenéis activados, entre los cuales hay el aula de vuestro curso. En el calendario iréis viendo las clases que programa el profesor. Para acceder a ellas solo debéis pulsarlas. También podéis llamar a otros alumnos o profesores desde el botón Trucadas. Debajo del icono y el nombre del curso hay el canal general. Como se ha dicho, es el principal canal de comunicación del profesor. Debajo, si el profesor lo cree necesario y lo ha creado, tenéis el canal Forum, que es el espacio para chatear con el resto de alumnos dentro del aula. Además, también podéis encontrar otros canales que os permitirán trabajar en grupos reducidos si el profesor lo cree necesario. Desde el canal general, en la barra superior encontráis las pestañas, entre las cuales hay el acceso a Moodle, la puerta de entrada al contenido de vuestro curso. Al pulsarlo, puede tardar unos segundos en abrirse. Una vez dentro, expandid o abrid Moodle en un navegador con los iconos de la barra superior derecha para ver la pantalla completa del curso. Dentro de Moodle, en la parte central encontráis la información general, el programa y los objetivos del curso. Debajo hay las pestañas con cada uno de los temas y sus rutas de aprendizaje. La primera pestaña es el índice, desde el cual accedéis a la presentación, a la gramática y a los ejercicios de cada unidad. También podéis acceder a los ejercicios desde las pestañas que tenéis más arriba. Además, al final de cada tema se presentan unos ejercicios de autoevaluación para saber si habéis consolidado los contenidos trabajados en la unidad. Las tascas son ejercicios orales o escritos que tenéis que ir resolviendo cuando el profesor os lo indique. La resolución y puntuación de estos ejercicios determinan la superación del curso. En el espacio de la derecha tenéis el calendario, donde hay las fechas de realización o entrega de las tascas, entre otros acontecimientos que pueden interesar al profesor, y enlaces a herramientas de consulta que os serán útiles en vuestro aprendizaje. Además, tenéis un enlace a la web del Voluntariat per la Llengua, un programa para practicar y mejorar la conversación en catalán. Si estáis interesados en participar, el profesor os dará más detalles.